Muy buenas. Os quería explicar un poco la historia de origen del Groundhog Apocalypse. Como veréis, pues los protagonistas de esta historia son las marmotas, que deberán enfrentarse a dos enemigos importantes que están escondidos aquí, otros dos depredadores que están escondidos en el logo, a ver si los sabéis encontrar. Y bueno, esta historia parte de una historia real. En el siglo XV, la peste negra arrasó Europa y Asia y dejó tras de sí pues, muchísimos millones de fallecidos. Y hay muchísimos historiadores que señalan como uno de los principales vectores de contagio el comercio de pieles de marmota. Básicamente se utilizaban estas pieles de marmota para realizar sombreros. Entonces había mucho comercio de estos sombreros y la hipótesis principal es que estas pieles fueron un poco las que acabaron pues, propagando este virus, ¿no? Partimos también de una segunda historia real, que fue que en 1955 un naturalista que se llamaba Marcel Couturier introdujo marmotas en el Pirineo francés para proteger al rebeco pirenaico de la depredación del águila real. Básicamente esto, pues el rebeco pirenaico sufría un ataque masivo de las águilas, iban todas las águilas pues, a acabar con este rebeco, entonces se buscó una alternativa, si se trajeron unas marmotas para que sirvieran de alimento a estas águilas, básicamente, y la cosa funcionó muy bien. Pues imaginaos si funcionó muy bien que el Parque Nacional de los Pirineos decidió también incentivar la proliferación de las marmotas para que sirvieran también de alimento alternativo a una especie que estaba en peligro de extinción, que era el oso pardo. Es decir, al oso pardo le costaba mucho cazar y dijeron, mira, pues vamos a meterle a las marmotas, que tienen mucha grasa, que proliferan mucho y que tienen muchas crías, y seguro que el oso pues le funciona. Y pues efectivamente les funcionó muy bien. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues que en el 1987, casi 50 años después, pues la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza comunicó que no se había realizado ningún tipo de estudio sobre el impacto ecológico que podían generar la implantación de estas marmotas. Tampoco se habían hecho desparasitaciones ni controles sanitarios antes de facilitar esta proliferación de las marmotas por Europa, ¿no? Aquí es donde partimos ya un poco y empezamos con la historia un poco más fantasiosa del juego. Nos vamos ya a 2025. En este caso pues hablamos de que un excursionista, que pues casualmente también se llamaba Marcel, igual que el naturalista que introdujo las marmotas en el Pirineo, pues en un paseo por el Pirineo francés se cruzó con una de estas marmotas y pues le dio un poco de alimento, parece que se llevaron bien y se la llevó para su casa. ¿Qué es lo que pasó? Pues que esta marmota casualmente pues llevaba un virus importante similar o una variación de la peste, y lo que acabó fue pues provocando el inicio de una pandemia que más tarde se conocería como el Groundhog Apocalypse o el apocalipsis de las marmotas. Porque los científicos se dieron cuenta que los únicos seres que eran inmunes a este virus eran las propias marmotas, los águilas y los osos, porque tanto águilas como osos se habían estado alimentando de las marmotas durante muchísimos años y por lo tanto eran inmunes. ¿Qué es lo que pasó? Que se realizaron un montón de experimentaciones, entonces las marmotas pues cambiaron un poco, las marmotas pues evolucionaron, seguían sin encontrar la vacuna y finalmente se extinguió la humanidad y solo quedaron marmotas, águilas y osos. Entonces al final esto sería un poco la historia de origen. Al final tú lo que tienes que conseguir en el juego es salvar a tu marmota, conseguir llegar al siguiente invierno con 5 objetivos principales, que son los objetivos habituales que tiene una marmota en su vida, que es encontrar una pareja, encontrar una madriguera o fabricarse una buena madriguera, un buen entorno en el que poder vivir y alimentos, ¿no? Que tienes que conseguir esos alimentos para almacenarlos en tu madriguera para poder pasar el invierno, aparte de también pues tener un buen vigía, que todas las marmotas tienen un vigía en la entrada de la madriguera, que es quien alerta cuando vienen los depredadores, ¿no? Y esta será un poco la historia del juego, ¿no? También van a haber ataques, van a haber muchas historias que van a pasar, por eso ya lo explicaremos en el desarrollo del juego. Esto es un poco para explicaros la historia introductoria del Groundhog Apocalypse. Nada más. Un saludo.